Cuando tenía solo 21 años, me casé con un hombre que consideraba ideal, el hombre perfecto. Todo en él me gustaba. Era inteligente, decidido, guapo, amoroso y misterioso, pero eso también me gustaba. Tuve a Diana al poco tiempo de casarme. Recuerdo que la amé tan pronto supe que estaba en mi vientre. Cuando la tuve en mis brazos, fue el mejor día de mi vida. Sin embargo, durante mi embarazo tuve muchos contratiempos extraños. Veía cosas, escuchaba voces, sentía que alguien me miraba. Durante todo mi embarazo tuve esas irregularidades, pero cuando por fin nació y la teníamos en casa, me olvidé de todo. Todo seguía regular en mi vida, incluso los ruidos y las voces de mi embarazo se habían convertido en mi rutina diaria. Mi esposo pasaba todo el día trabajando. Mi niña en casa creciendo, pero poco a poco empecé a notar una conducta un poco extraña en mi hija. Empezó a caminar, a hablar. Parecía que hablaba con alguien cuando no había nadie. Se reía sola y mientras más crecía, me miraba de una manera diferente. Ya no había dulzura en su mirada. Mi esposo optó por trabajar 12 horas al día por problemas económicos, dejándome sola con la pequeña. Siempre la encontraba en sitios extraños. Me daba un poco de miedo despertar a medianoche y escuchar sus risas y su habla, hasta que un día escuché que alguien me respondió. Decidí hablar con mi esposo, pero siempre estaba cansado. Empezamos a dejar de ser muy unidos, como antes. Lo adoro, pero ahora no habla mucho conmigo. Y por supuesto, no me prestó atención. Mi niña seguía desarrollando esta extraña conducta. Más y más. Ya tenía 5 años y ni siquiera me decía mamá. No hablaba conmigo. Le tenía un poco de miedo a mi propia hija. Un día que su padre llegó, algo más temprano de lo habitual, mi hija lo agredió. Mi esposo no le tomó importancia. Solamente la acostó en su habitación e ignoró el suceso. Mi casa se había vuelto una especie de sitio de ultratumba. Movían las cosas, se caían otras. Se sentía una aura horrible. Era el mismo infierno para mí. No veía a mi Diana en esos ojillos que me miraban de tal forma. Cuando cumplió 6 años, sucedió algo que marcó nuestras vidas. Mi esposo llegó y fue directo a comer. Mi hija lo miraba desde un rincón de la sala, una mirada extraña y penetrante. Lo dejé así. Subí a mi habitación y para cuando regresé, mi esposo estaba muerto. No lo podía creer. Había un cuchillo enterrado en su ojo y varias puñaladas en su cara. Mi esposo tenía toda su cara ensangrentada, su ropa, la mesa. Fue la peor escena que he presenciado en mi vida. Sentí mucho miedo y un dolor horrible al ver muerto el amor de mi vida. Sabía que había sido ella. Había algo malo en mi hija. Traté de buscarla y comencé a llamarla, pero no contestó. Solo escuchaba su risa aterradora por toda la casa. Salí corriendo y me dirigí con la medium que vivía cerca. Aunque no creía en esas cosas, era mi única salida, pues no sabía qué hacer. Al llegar con ella, me lo contó todo. Mi esposo nunca fue el hombre que yo pensé. Su vida estaba condenada por una maldición
de traer a ese monstruo que yo arrullé en mis brazos. Ella era una maldición por la familia de mi esposo, como venganza por haberse casado conmigo, sabiendo que esto me arrastraría a mí también. Sabía que sería mi fin y un daño muy grave para mí. Así que hice lo que tenía que hacer. Fui a mi casa, decidida, enojada y dolida. Llevaba gasolina, unas velas y algunas cosas que me dio la medium. Me dio una orden específica que no podía dejar pasar. Mi hija tenía que morir, quemarla viva. Esa era la única manera de acabar con la maldición. Fui y la amarré mientras dormía. Cuando despertó, parecía una pequeña bestia. Me mordió. Sin embargo, apenas la empecé a quemar, llegó la policía. Pude clavarle un cuchillo en su estómago antes de que me arrestaran. Sin embargo, extinguieron todo el fuego. Solo murió por la puñalada. Me incapacitaron mentalmente cuando dije todos los hechos y me internaron en un hospital psiquiátrico. No pude terminar mi trabajo. Sé que volverá. Su maldición no terminó, pues no fue quemada por mí. Para mi desgracia, solo la perpetué. Viene todas las noches y ahora sí me dice mamá, pero siempre acompañada de un te voy a matar. Sé que el día en que venga por mí, nadie podrá detenerla. Cuando vi mi brazo, el mordisco que estaba perfectamente sano empezó a sangrar, a caerse mi piel. Sé que viene por mí, viene por mi alma. Mi pequeña Diana es un demonio y está aquí.